Dios los bendiga en esta hora. Hoy vamos a estar en un segmento más de la palabra de Dios, estudiando un tema que se llama los 3 enemigos del hombre. ¿Ok? Para esto nosotros vamos a hacer una pequeña introducción histórica. El pueblo de Israel había cruzado el río Jordán y estaba por entrar a la conquista de la tierra de Canaán. Sin embargo, antes de entrar, Josué usó la estrategia de dividir la tierra. Ahora, ¿qué significa esto de dividir la tierra? Significa que Josué, cuando entró a la tierra de Canaán, no se les dejó ir a todos de un solo sopetón, sino que primero empezó a combatir a unos, y luego después a otros, y luego después a otros. Eso se llama dividir la tierra, y fue una estrategia que lo han usado los grandes generales militares de muchas épocas. Lo usaron los griegos, los babilonios, los medopersas, los egipcios, dividir la tierra, ¿verdad? Ok. También antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía que entender tres cosas que tenía que entender el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y la primera, la número 1, era que tenían que ser circuncidados los hombres de guerra, la mayoría de los que no habían sido circuncidados. Y cuando nosotros miramos lo que es la circuncisión, un poquito para que usted entienda, la circuncisión era un pacto, era una señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. En este caso, la circuncisión representaba cortar la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no puede confiar en la carne. La carne del ser humano es pecaminosa por naturaleza. Y en este caso la circuncisión era lo que representaba, cortar con la carne. Sin embargo, a los que circuncidaban, y más de grandes a los que circuncidaron en este pasaje que miramos, fueron la mayoría de mayores, y les cortaban lo que era el prepucio. Y era muy doloroso. Esto se los hacían a los niños recién nacidos de 8 días de nacidos. Y pues es sencillo para ellos, pero ya de grande duele mucho. Entonces, en este caso, lo primero que tenían que hacer era, antes de entrar a la tierra prometida, número 1 era que fueran circuncidados. Y se ocupaban cuchillos afilados para circuncidar a los del pueblo de Israel, a la mayoría que no estaban circuncidados. Entonces, en este caso, los cuchillos afilados tienen una representación. Representan a la palabra de Dios. Como por ejemplo el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces los cuchillos afilados representaban, ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Ok? La circuncisión representaba el pacto que Dios había hecho con Israel. Y eso era lo que diferenciaba a Israel de las otras naciones, ¿verdad? Lo segundo que hicieron ellos antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, fue que comieron del fruto. No sé si se recuerden cuando los 2 espías fueron a espiar la tierra de Canaán para ver si era cierto que producía leche y miel, que era una tierra fructífera. Mandaron a 2 espías. Se recuerda que 10 llegaron con un informe negativo, pero 2, que fueron Josué y Caleb, dijeron que sí, que la tierra era buena y sí producía lo que Dios había dicho.
y trajeron del fruto de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, probó del fruto, comprobando así de que Dios estaba en lo correcto, ¿verdad? Ok, también la tercera cosa que hicieron antes de entrar a la tierra prometida fue que a Josué se le dio la visión del príncipe de Jehová. No sé cuántos se recuerdan cuando Josué se levantó en la mañana y miró en este caso, miró un varón allá a lo lejos y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? A lo cual aquel varón le dijo, no, sino que soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, soy el que va a pelear por ti. Ahora, ¿quién era ese personaje? Ese personaje era Cristo, el Cristo preencarnado. ¿Ok? Entonces, la revelación que tiene Josué es que Josué no va a pelear las batallas. El verdadero general es Cristo. Cristo participó en el Antiguo Testamento de una forma indirecta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que es Cristo? Bueno, en aquellos tiempos ningún ángel se dejaba adorar, al menos que fuera una de las tres divinidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso era Cristo. Por eso Josué se postró y adoró. Ningún ángel se dejaba adorar si no era divinidad. Por eso podemos afirmar que era el Cristo preencarnado. Bueno, ya que miramos que sucedieron estas tres cosas antes de entrar a la tierra prometida, vamos a entrar a lo que es la Escritura. En este estudio bíblico vamos a entender tres cosas, o vamos a aprender de tres cosas. Los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Es el mundo, la carne y el diablo. El mundo lo tenemos representado en Jericó. La carne la tenemos representada en la ciudad de Jaí. Y el diablo lo tenemos representado con los gabaonitas. Y vamos a estar estudiando en esa secuencia. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ahora, Jericó representa el mundo. ¿Y cómo se puede vencer el mundo? El mundo solamente se puede vencer por medio de la fe en Cristo. Dios les había dicho que les iba a entregar a Jericó, pero que tenían que hacer lo que el Señor les dijera. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo que hicieran? Les dijo, cada día den una vuelta. El lunes una vuelta, el martes otra vuelta, miércoles, jueves, viernes y sábado, una vuelta cada día, hasta el sexto día. Pero el séptimo día daréis 7 vueltas y los muros caerán. Entonces, ¿cómo se vence al mundo? Solamente por medio de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se llega a Dios debe saber que hay galardón. Ahora, tenemos que analizar un poquito, que sí se ocupaba fe. ¿Sabe cuánto tiempo se tardaron el pueblo de Israel en dar una sola vuelta? El día lunes, se podría decir. 30 kilómetros. Eran 30 kilómetros los que ellos caminaban al completar una vuelta a la ciudad de Jericó. Ya se imaginará todo el ejército marchando alrededor de la ciudad y toda la gente. Se imagina a los de Jericó diciendo, estos están locos. Sin embargo, ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo se vence al mundo? Por medio de la fe. Y lo tremendo es esto,
que cada día le dieron una vuelta de 30 kilómetros a la redonda, a Jericó, pero el día séptimo dieron 7 vueltas. ¿Qué representa eso? 210 kilómetros caminaron. Se necesitaba fe para hacer ese tipo de maniobras. Estaban creyendo que Dios les iba a entregar la tierra. Ahora, dice la palabra de Dios que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Según la historia, se dice que Jericó, las murallas de Jericó, estaban tan anchas, tan gruesas, que 3 carros de guerra podían andar arriba al mismo tiempo. ¿Se imagina qué fortaleza tan grande? También no sé si se recuerden que cuando los espías fueron a expiar la tierra de Canaán, ¿se recuerdan que Rahab la ramera los escondió en su casa, allí dentro de Jericó? Y que cuando ellos ya se iban, le dijo Rahab, oye, pero ¿nosotros qué? Cuando vengan y destruyan aquí, ¿qué va a hacer con nosotros? Y dijeron los espías, por causa de que nos has ayudado, a ustedes no van a perecer ni tu familia. Es impresionante, ¿verdad? Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Pero recordemos que el séptimo día fueron 7 vueltas. A ese mismo día. Ok, la lógica siempre va a chocar contra lo divino, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos que obedecer a Dios y el milagro sucederá. Hoy en día necesitamos creer porque cada día el mundo apaga nuestra fe. Y tenemos que aferrarnos a creerle a Dios. Tenemos que aferrarnos a creerle a Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar cómo el mandato que Dios les dio. Dios les dijo, cuando yo les entregue la ciudad, ustedes no van a tomar nada del anatema, sino que van a destruir todo lo que haya adentro. Van a matar mujeres, niños, ovejas, hasta cucarachas, gatos, de todo. Ahora, ¿por qué Dios da ese mandato tan severo? ¿Verdad? Y vamos a leerlo para que vea que yo no lo estoy diciendo de mi propia boca. Fíjese lo que dice Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, ¿por qué Dios había prohibido tomar el despojo y matar a tanta gente que aparentemente es inocente? ¿Sabe por qué? Porque en Jericó había todo tipo de bacteria sexual. La gonorrea, la clamidia, por mencionar algunas. Era un lugar que estaba contaminado con tanta bacteria sexual, a lo cual Dios no quería que el pueblo de Israel fuera contaminado con esas bacterias sexuales. Esa gente de Jericó ya toda estaba contaminada y tarde que temprano se iban a morir de enfermedades. Una de las enfermedades más fuertes de la ciudad era que quedaban ciegos. Entonces miramos que Dios en su sabiduría y Dios siendo Dios le dice al pueblo de Israel, no tomes nada, no toques nada. Ahora, ¿por qué sí el oro, la plata, el bronce y el hierro? Me di a la tarea de estudiar un poquito el por qué. Y se dice que toda bacteria que cae en el oro, en la plata, en estos metales, las bacterias se mueren automáticamente. El oro mata a la bacteria, la plata, el cobre, el hierro, se mueren en todos estos metales. Entonces, por eso Dios permitió que tomaran esto. Ahora, vamos a mirar qué es lo que pasa cuando uno se decide a meterse con el mundo. Hay consecuencias. Cuando un cristiano dice, voy a probar del mundo, voy a ver qué sucede, ¿verdad?
Y vamos a mirar la vida de Acán. Acán era un israelita. No sé si me recuerdo si era de la tribu de Benjamín o de Judá. Pero este hombre se le hizo fácil desobedecer a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue desobedecer. Y dice que tomó un lingote de oro y manto babilónico. A lo cual este hombre dice que vio. Acuérdense que el pecado siempre primero va a entrar por los ojos. Dicen que los ojos son la ventana al alma. Entonces el pecado primero entra por los ojos. Él miró. Pero luego el pecado avanza. Y luego dice que él codició. Lo segundo, el pecado está avanzando. Él miró, pero ya después de mirar, codició. Y estaba rompiendo uno de los 10 mandamientos que dice en Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo tercero que hizo, porque el pecado va avanzando, es que Acán tomó, vio, codició y por fin tomó. Ahora, el pecado va escalando más y más hasta que el juicio de Dios viene al ser humano. Y recordemos también el pecado de David fue algo similar. David estaba en su palacio. Era tiempo de que los reyes anduvieran peleando allá, en las batallas. Pero David se quedó en su casa y dice que miró una mujer desnuda. La miró, la codició y después dijo: tráigamela para acá. La tomó. Fue el mismo pecado que cometió en este caso este hombre. Ahora, no nos vamos a meter con David mucho. Vamos a analizar a Acán. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:15. Dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces miramos que a Acán le traería consecuencia, en este caso en la vida de Acán, y no tan solamente a Acán, sino a su familia. Ahora, dice la Escritura que echaron suertes y la suerte cayó sobre Acán, ¿verdad? Y ya Josué le dijo: hijo mío, estás mal, ¿verdad? ¿Y qué fue la consecuencia? Que lo mataron a él, y no tan solamente a él, sino a su familia, a sus hijos, su esposa, sus padres, todos sus hijos. Ahora, ¿por qué? Porque al tomar a Acán, ya estaba contagiado con esas bacterias, y esas bacterias se les pasaron a sus seres queridos, ¿verdad? Y ahora la consecuencia es que tenían que matar. De hecho, los quemaron a todos. Porque si no hubiera sido así, todo el pueblo de Israel se hubiera contaminado y también de la misma forma hubiera perecido. Ahora, ¿cuánto pueblo de Israel era? Según se dice la historia, que eran más de 2 millones de personas, imagínense. No podemos perder 2 millones de personas por un desobediente, por una persona que ya se le había advertido de que no debería tomar del anatema. Entonces miramos, esa fue la consecuencia. Ahora vamos a mirar, en este caso, ahora, ¿cómo se puede vencer al mundo? Con nuestra fe en Cristo, ¿ok? El mundo se vence con la fe en Cristo. Miramos que los muros de Jericó cayeron, ¿verdad? Dios cumplió su parte. Yo creo que Dios destruye los muros. Así es. Yo mi parte, Dios la suya. Ahora vamos a mirar el segundo enemigo.
del cristiano. El segundo enemigo es la carne. Y está representada en la ciudad de Jai. ¿Sí? Jai era una ciudad pequeña comparada a Jericó. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pues manda unos poquitos soldados, unos 3,000. ¿Qué hace Jai? Nada. Pero Jai representa la carne. La carne es un enemigo que está dentro de nosotros. Ahora, hay dos factores que hacen que al tratar con este enemigo sea doblemente difícil. En primer lugar, no estamos dispuestos a reconocerlo o identificarlo como tal. Tenemos recelo de calificarlo como enemigo y decimos el famoso dicho: el día que yo diga voy a dejar de tomar, dejo de tomar. El día que yo diga dejo la pornografía, la dejo. Nos confiamos. Porque el enemigo de nosotros está dentro de nosotros y es nuestro viejo hombre. Y recordemos que esta carne está destinada a perecer. Esta carne no se va a ir con el Señor. Esta carne se tiene que quedar. Se va a quedar. Dios nos va a dar un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó. Pero esta carne se va a quedar. Esta carne está llena de pecado. Y esta carne se rebela contra los propósitos de Dios. ¿Verdad? Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, en Romanos 7:24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne así es. Entonces, el enemigo más peligroso es mi viejo hombre. Y solamente con la ayuda de Dios podemos vencer a este enemigo. Ahora, Acán estaba dentro del pueblo de Israel y ese fue el enemigo. Estaba dentro del pueblo de Israel y Acán trajo perturbación a la nación de Israel, tomando el lingote y tomando el manto babilónico y algunos enseres. Entonces fíjese cómo el enemigo estaba dentro del pueblo de Israel en la persona de Acán, ¿verdad? Es impresionante. Y un dato también que tengo que dar es que en la iglesia, dentro de la iglesia, también está el enemigo. Hay gente que es cizaña, hay gente que es trigo y hay gente que es cizaña. Cuidado. Prosigamos. Con este enemigo nosotros no podemos luchar porque está dentro de nosotros. Si tan solamente saliera un poquito para afuera, lo agarraremos a golpes, pero no se puede, está dentro de nosotros. No sé cuántos se recuerden, hay una famosa historia acerca de la guerra entre los griegos y los troyanos. Troya era una ciudad muy fortificada y los griegos quisieron conquistarla en una ocasión, pero era una ciudad tan fortificada que duraron 10 años rodeándola y tratando de cómo abrir el caparazón ese y no pudieron. Al final los griegos dijeron, misión imposible, no podemos conquistar Troya. Y los griegos, antes de salirse, y ya cuando se iban a ir, a alguien se le ocurrió. Dijeron, hagamos un último intento. Vamos a hacer como que nos vamos, pero vamos a dejarles un caballo de madera, que era el símbolo de Troya. Hagamos un caballo de madera grandote. Ellos van a pensar que es un regalo, pero en ese caballo de madera metemos soldados. Y si ellos meten el caballo, en la noche los soldados van a salir y nos van a abrir las puertas. Y vamos a conquistar esa ciudad. A alguien se le ocurrió esa idea media diabólica para mí. E hicieron eso, un gran caballo. Cuando ya fingieron que se habían ido los griegos, ¿qué fue lo que pasó? Que los inocentes troyanos dijeron, mira, nos dejaron un regalito. Hasta que por fin se dieron por vencidos. Saben que con nosotros no pueden. Metieron el caballo los inocentes. Cerraron las puertas. Se durmieron en la noche. Y los troyanos salieron del caballo, abrieron las puertas y en una noche cayó Troya.
Es impresionante. ¿El enemigo dónde estaba? Estaba adentro. Estaba adentro el enemigo. Es impresionante. También tenemos la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un joven que a los 35 años ya había conquistado el mundo antiguo de aquel entonces. Y una de las tácticas que usaba Alejandro Magno para conquistar en aquellos tiempos era de destruir todo a su paso. Llegaba a una ciudad, mataba perros, niños, gatos, hombres, ancianos, mujeres, de todo, cucarachas, no dejaba nada. De tal forma que cuando avanzaba a la siguiente ciudad, no había nadie que se le rebelara, dejaba la tierra pelona. Pero cuando llegó a Jerusalén a querer hacer lo mismo, salió el sumo sacerdote Josué. No es este Josué del que estamos hablando. Era otro Josué más contemporáneo de por el año 313 antes de Cristo. Entonces salió el sumo sacerdote Josué y le mostró el libro de Daniel, de cómo Daniel habló de él cientos de años atrás. Cuando Alejandro miró eso, dice la historia que entró a Jerusalén y adoró a Dios. Y Jerusalén fue la única ciudad que no destruyó Alejandro Magno. Salió de ahí y se fue a seguir sus conquistas. Pero fíjese lo irónico. A los 35 años, Alejandro Magno había conquistado al mundo, pero no se había conquistado a sí mismo, porque murió de alcohólico. Impresionante. Un hombre que no pudo combatir el alcoholismo en su vida. Él murió de alcohólico al final. Muchos dicen que murió de tristeza. No, murió de alcohólico. Como son las cosas. Impresionante. Conquistó al mundo y no se pudo conquistar a él mismo. Y hay muchos cristianos hoy en día que no pueden dejar la pornografía, que no pueden dejar el alcohol, que no pueden dejar las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Ganamos almas para Cristo, hacemos esto y lo otro, pero nosotros mismos no nos podemos ganar a nosotros mismos. Es impresionante lo que sucede, ¿verdad? Pero regresemos un poquito a la derrota de los israelitas en la ciudad de Jai. Nosotros miramos que el pueblo de Israel no podía derrotar a Jai por causa de que el pecado de Acán estaba allí escondido. Ahora, Josué se estaba quejando de que no pudieron destruir a Jai. Pero Dios le dijo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? ¿No sabes que hay pecado en el pueblo? Ah, ¿cómo, Dios? Pues no te pones las pilas, mijito. No te pones las pilas, Josué. Me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho quién o dónde estaba el problema. Pero nada más arrancas con tu propia sabiduría, con tus propios métodos. Y para nosotros poder vencer a la carne, necesitamos confesar nuestro pecado. Nosotros no podemos vencer la carne si no confesamos nuestros pecados hacia Dios. No al padrecito, no al pastor, no al hermanito, no a la hermanita, a Dios. Porque cuando nosotros digamos, Señor, yo no puedo con este alcoholismo, Señor. No puedo dejarlo. Quiero y no puedo. Cuando tú le clames a Dios de corazón, el Señor te va a tomar en sus brazos y con ese poder divino te va a quitar ese deseo del alcohol de tu cuerpo. Señor, no puedo dejar de mirar mujeres. Todas las mujeres las deseo. Pues sé sincero con Dios y dile, Dios, ayúdame, socórreme. Y Dios vendrá en tu ayuda y te quitará ese deseo. Dios te bendiga, Dalisa. Dice, pide oración a Dios y supla alimentos y pañales en mi hogar. Claro que sí, vamos a estar orando por ti, Adalisa. Ahorita al final vamos a hacer una oración por ti para que Dios te supla tu necesidad.
Vamos a proseguir. Entonces, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Primera de Juan 2:1, y este versículo se lo habla a los creyentes. Proverbios 28:13 se lo habla al pecador porque menciona la palabra pecados. Pero en Primera de Juan 2:1 le habla al creyente. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice pecado, no pecados. Porque el cristiano no peca deliberadamente. Falla, ok, sí, pues falla, ¿no? Dios lo perdona. Entonces, Dios nos da la oportunidad a nosotros de juzgar nuestro propio pecado. Dios dice, júzgalo, reconoce. Abre tu corazón a mí y dime, yo estoy aquí para ayudarte. Pero Dios nos da esa oportunidad de juzgar el pecado en nuestra propia vida. Pero cuando nosotros nos hacemos los vivitos, nos hacemos los vivos y queremos seguir en ese pecado, entonces ya Dios viene y nos juzga. Que dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. El pecado no trae nada bueno y no va a resultar jamás en nada bueno. Siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? La consecuencia en el caso de Acán fue que no confesó a tiempo, ya estaban contaminados, los quemaron a todos, los mataron a todos. Esa fue la consecuencia. El que toma cerveza, alcohol y todo eso, el hígado tarde que temprano se va de hacer pedazos y va a venir la muerte. Entonces tenemos que confesar a tiempo a Dios y decirle, Señor, este es mi pecado, perdóname, ayúdame, libértame. Pero muchos quieren seguir así, sígale. Y cuando le suceda el juicio de Dios sobre usted, no ande llorando, diciendo, no, es que no, Dios te dio 1000 oportunidades. A mí, a ti, a quien sea, le da muchas oportunidades. A los antidiluvianos les dio casi 1000 años para que se arrepintieran. Y podemos checarlo en la vida de Matusalén, que tuvo 969 años y cuando murió Matusalén, vino el juicio de Dios en el diluvio. Entonces Dios siempre va a dar bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se puede vencer la carne? Confesando nuestros pecados a Dios. Ahora vamos a mirar el tercer enemigo del cristiano, que son los gabaonitas. Estos representan al diablo por mentirosos. Fíjese lo que dice Josué 9, 3 al 9. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia pues, y fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino estaba seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, pues ahora haz alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos venimos de tierra lejana, por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama de todo lo que hizo a Egipto. Tremendos, mentirosísimos los gabaonitas, ¿verdad? Y Josué, tonto. ¿Por qué? Porque si Josué le hubiera preguntado a Dios, ¿cómo ves Dios? ¿Están mintiendo? ¿Qué? Dios le hubiera dicho, no son mentirosos. Dios todo lo conoce y comunica. Pero cuando nosotros nos decimos, ¿para qué le pregunto a Dios? Vámonos por la libre. Y entonces están los problemas. Cuando no hablamos con Dios primero, ahí están los problemas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron alianza. Y en aquellos tiempos, cuando se hacía un pacto, el pacto no se deshace. De hecho, hasta Dios dijo, los pactos no se deshacen. Entonces,
Los gabaonitas hicieron una alianza con el pueblo de Israel basado en un engaño. Dios desde un principio les prohibió que hicieran alianza con el enemigo. Sin embargo, este enemigo se disfrazó y así obtuvo alianza con el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 12. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no te sean de tropezadero en medio de ti. Porque los que estaban en la tierra de Canaán, ellos servían a otros dioses. Ellos vivían, el hombre vivía con 2, 3 mujeres. O sea, eran gente que vivía una vida en pecado. Y Dios, conociendo la vida de ellos, les dice: no hagas alianza con ellos. Porque entonces van a perturbar tu camino. Van a perturbar tus costumbres. Te van a sacar del camino mío, le dijo Dios. Pero los gabaonitas hicieron alianza con los israelitas y la alianza ya no se podía deshacer. Ahora tenían que cumplir, ¿verdad? Entonces no debemos de hacer pacto con el diablo. Ahora, ¿cómo se puede hacer pacto con el diablo? Pues cuando, por ejemplo, un cristiano se casa con una que no es cristiana, ¿verdad? O una cristiana que se casa con uno que no es cristiano. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Cásate con un cristiano y los dos se van a ir a la iglesia felices y contentos. Cásate con un mundano, el mundano va a querer ir a los bailes, a emborracharse, a drogarse, y tú te vas a querer ir a la iglesia y va a estar jala y estira, jala y estira. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios en sus mandamientos, ¿verdad? Fíjense lo que dice Juan 8:44, dice, hablando Jesús a los fariseos les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces los gabaonitas eran mentirosos, hijos del diablo, también mentirosos. Ahora, Satanás es el padre de la mentira. A Satanás no le puede ganar ningún ser humano. Ninguno, ni el más santo, ni el más puro de aquí de la tierra, no puede. Porque él es el padre de la mentira. Usted no se ponga a hablar con el diablo. Pregúntale a Eva cuando habló con la serpiente y la engañó. Al único que no pudo engañar fue a Cristo, cuando el tiempo de la tentación. Pero pues Cristo, era nuestro poderoso Salvador. Nada que ver con el ser humano. Pero a cualquier ser humano el diablo lo puede engañar. ¿Sí? Hay personas que a veces se andan divorciando y el diablo llega y les dice: no, te puedes divorciar, mira que Moisés dio carta de divorcio y hay que rezar su vida, mira cuántos ministros no se han divorciado y siguen su ministerio. El diablo es tremendo, el diablo te engaña, te da por donde tú quieres, porque él es el padre de la mentira. ¿No? Fue engañada Eva, fue engañado Adán, ¿sí? Entonces él es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer al diablo? Sabemos que para vencer al mundo, por medio de la fe. Para vencer la carne, confesando nuestros pecados. Y para vencer al diablo, solamente con la armadura de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 18, y leámoslos y terminamos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice. ¿Verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Déjenme ver dónde me quedé porque me perdí un poquito. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad por firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ¿cómo podemos vencer al diablo? Tomando la armadura de Dios.
Porque dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestra arma es la escritura, la oración, ¿verdad? La fe. Es impresionante. Entonces, este fue el pasaje que quería compartir con ustedes de la palabra de Dios. Lo voy a subir a Facebook, los que quieran ir a Facebook o a YouTube. En YouTube estoy como @IsmaelDiaz386. Me haría un gran bien si usted va a YouTube y se suscribe, perdón. Es gratis, nada más es de picarle ahí, suscribirme ya, es todo. A mí me va a ayudar mucho. Yo necesito 1000 suscriptores, los necesito. Y recuerde que esto es una obra buena. Es para comunicar el Evangelio, la palabra de Dios, y para que la gente aprenda de la Biblia, ¿verdad? Entonces es algo bueno. Apóyeme con su suscripción en YouTube. Y si está en Facebook, pues dele ahí un like, un me gusta, y se lo voy a agradecer infinitamente. Dios bendiga a mi hermano, a mi hermanito Samuel, el más chiquito, tremendito también. Que Dios te bendiga, Samuelito. Vive en Málaga, Durango, y es el más pequeño. Tano se nos casa, pero al rato. Que Dios te bendiga, Samuel, y que Dios bendiga a todos los que han estado en mi live. Bendiciones a todos. Gracias por haber estado aquí. Ya no se me olvida la hermanita por la cual vamos a orar. Vamos a hacer una oración por Adalisa. ¿Qué le parece si nos unimos en oración? Padre, te damos gracias en esta hora por este live que hemos tenido. Te pedimos por Adalisa, Señor, que ella necesita pañales para su hijo, necesita alimentos para su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que le suplas esa necesidad económica, Señor, que ella está padeciendo ahorita. Señor, ten misericordia y permite, Señor, que ella pueda obtener milagrosamente una ayuda económica, Señor. Tú conoces su necesidad, sabes dónde vive. Señor, manda a alguien, Padre, que la bendiga en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén.